Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Hemos estado revisando ya los huesos de la cara, todos por separado. Vimos cada uno de ellos. Nos hace falta revisar y empezamos a revisar ya en conjunto las cavidades de la cara. Las cavidades que se forman por la unión de estos huesos de la cara junto con algunos de los huesos del cráneo, como es el caso de las órbitas oculares. Ya las hemos repetido varias veces, entonces no creo que sea mucho problema que las recuerden. Sí, nada más hay que darles un repaso rápido. Por lo pronto ya revisamos las estructuras que comprenden y forman a las órbitas oculares. Como recordatorio, pues hay que mencionar que están formadas por el maxilar inferior, maxilar superior, el hueso cigomático, el hueso frontal, el esfenoides, el etmoides y el hueso lacrimal. En su interior lo que van a contener es obviamente al ojo, al globo ocular, pero también contiene al nervio óptico, las arterias que irrigan ese nervio y a los músculos que le permiten movimiento tanto al ojo como al párpado. Además, otra cosa que contiene es el aparato lagrimal, que ya habíamos mencionado con anterioridad, que se va a encontrar en una fosa, que es la fosa lagrimal, que se encuentra en lo que es hacia arriba, en la fosa orbitaria, hacia arriba y hacia afuera, localizada en el hueso frontal. Este aparato lacrimal pues, va a estar formado por las glándulas lagrimales y un conducto, que es el conducto nasolagrimal, o conducto lacrimomuconasal, o conducto dacriomuconasal. ¿Sí? Que como he dicho en la anterioridad, pues lo que va a hacer es conectar la cuenca de los ojos con la nariz como tal. Estas glándulas lagrimales van a secretar lágrimas, que no es más que agua y algunas proteínas, algunos electrolitos, que su función es mantener limpia la parte externa del ojo. Entonces, en esta película acuosa que se forma con las lágrimas, pues se pegan las partículas de polvo y otras cosas que logran pasar al párpado y a las pestañas. Sí, y se pegan ahí en las lágrimas y recorren con las lágrimas hacia el conducto lacrimomuconasal y de ahí se van a la nariz. Como he dicho con anterioridad, para posteriormente pues pasar a la boca a través de la nasofaringe y luego ser deglutidas junto con moco proveniente de la nariz. Esto es una función de defensa. Además evitan que la córnea se seque. ¿Sí? Además el parpadeo, cada vez que parpadeamos, eso comprime la glándula lagrimal, ¿sí? Hace que excrete sus secreciones y además arrastra las lágrimas, las mueve para cubrir al ojo, y el efecto de succión que genera ese parpadeo se lleva el exceso de humedad hacia el conducto lacrimomuconasal. El ojo además tiene otras medidas de protección, como son el párpado, obviamente, es un pliegue que a primera vista parecerá de piel, pero en realidad dentro del párpado encontramos un tabique cartilaginoso. Sí, un tabique cartilaginoso que le da protección, una protección más rígida. Sí. Y además pues tenemos las pestañas, que también sirven para atrapar polvo, sirven para atrapar otras cosas y brindar cierta protección para el ojo. En esta imagen observamos un corte del hueso frontal y un corte de la nariz. ¿Sí? Podemos identificar las estructuras. Primeramente, en esta región, esto que observamos aquí, esta es la glándula lagrimal. ¿Sí? Está el hueso frontal. Arriba está en amarillo. Esto es el hueso frontal, nada más que aquí pues está un poco cortado, ¿no? Para poder ver la profundidad total de la fosa lagrimal. ¿Sí? Entonces el parpadeo lo que hace es exprimir la glándula para que saque las lágrimas. Entonces cada vez que parpadeamos pasa ese proceso. En la circulación pues va a ser en dirección, en esta dirección, ¿sí? De arriba hacia afuera, bueno, de arriba hacia abajo porque va a cubrir todo el ojo gracias al párpado, pero va a correr o a discurrir las lágrimas hacia el conducto lacrimomuconasal,
que este conducto lacrimomuconasal lo estamos observando aquí, un poco cortado. ¿Sí? Entonces, cerca del borde o cerca del ángulo nasal del ojo, encontramos la carúncula. La carúncula no es más que la entrada a ese conducto, que es esto, podemos decir una especie de estructura esférica carnosa que encontramos ahí. Entonces por ahí pasa el conducto lacrimomuconasal y de ahí se va a la nariz. Sabemos que va a la nariz porque, por ejemplo, aquí estamos observando un cornete. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los vasos y nervios que encontramos aquí, los más importantes pues van a ser los que van a cruzar de la nariz hacia la órbita. Estos van a cruzar a través de unos conductos. A través de unos conductos que ya hemos visto con anterioridad en múltiples ocasiones. La primera vez que los vimos en el hueso frontal, en lo que era la escotadura etmoidal que se encontraba en la cara inferior del hueso frontal. Sí, esta escotadura etmoidal tenía varias semiceldillas, pero alcanzamos a notar dos canales labrados semicirculares, ¿sí?, que eran los canales etmoidales anterior y posterior. Sí, estos canales se repiten en la cara superior de las masas laterales del etmoides, ¿sí?, igual habiendo uno anterior y uno posterior, dando como resultado ya no canales sino conductos completos cuando se articula el etmoides con el frontal. Sí, por eso menciona aquí que en la sutura frontoetmoidal, o sea en el lugar donde se unen el etmoides y el frontal, se van a abrir estos dos canales. Hay uno anterior y uno posterior. Por el anterior van a pasar nervios. Por ambos pasan tanto nervios como arterias. Por el anterior va a pasar la arteria etmoidal anterior, eso no es difícil de recordar, arteria etmoidal anterior, y el nervio nasal interno. ¿Sí? Estos van del interior de la nariz, ¿sí?, hacia la fosa ocular o la órbita ocular. El segundo conducto es el posterior. El posterior van a pasar la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal, ¿sí? Por último, en el fondo de la órbita, bueno, aquí hay, para que recuerden, pues la órbita o fosa orbitaria. Una órbita es una especie de movimiento, el movimiento de los planetas que giran en torno a una órbita, que es una circunferencia ya predeterminada. No pueden girar fuera de esta órbita. Entonces el ojo hace lo mismo, el ojo gira dentro de una órbita limitada que no le permite moverse más allá. Ahora bien, el agujero óptico lo vamos a encontrar formado en la hendidura esfenoidal. Va a tener además una porción que va a encontrarse formada por las bases de las alas del esfenoides. Recuerden que ahí en las bases de las alas de los esfenoides tenemos un canal que es el canal óptico, donde se forma el quiasma óptico, un punto donde los nervios ópticos se cruzan de un lado hacia otro. Entonces, habíamos revisado ya que los ojos tienen un campo visual compartido. Cada ojo, izquierdo y derecho, tiene la mitad, el 50% de su campo externo es dado por el hemisferio cerebral del mismo lado. Entonces, por ejemplo, en el ojo izquierdo, la mitad externa del campo visual o la mitad lateral del campo visual va a estar dada por el hemisferio izquierdo. Mientras que en ese mismo ojo izquierdo, la mitad del campo visual interna o nasal va a estar dada por el hemisferio derecho. Entonces, cada ojo está conectado con ambos hemisferios cerebrales. Sí. Entonces, este agujero óptico que precede al canal óptico donde se encuentra el quiasma es por donde van a atravesar el nervio óptico y la arteria oftálmica, que son los que nos van a permitir
interpretar las señales lumínicas en el ojo, llevarlas al cerebro a través del nervio óptico y que éste las interprete ya como imágenes. Y pues la arteria oftálmica va a ser la encargada de suministrar un flujo sanguíneo constante tanto al ojo como al nervio óptico. Bien, aquí vemos todas las estructuras que ya hemos mencionado hasta el momento. Para empezar, esto es un corte coronal, ¿sí? Estamos viendo una disección con un corte coronal. O sea, que estamos viendo de arriba hacia abajo. Para identificar las estructuras, pues lo primero que notamos es estas celdillas que hay aquí, que son del hueso etmoides, ¿sí? Luego tenemos al globo ocular aquí al frente. Este es el globo ocular, envuelto por varios de sus músculos. Tenemos primero al elevador del párpado superior. Por debajo de este y más o menos en la misma dirección se va a insertar el músculo recto superior. Recuerden que hay varios músculos rectos, uno superior, uno externo, uno interno, uno inferior y dos oblicuos. Luego tenemos al músculo recto externo, que obviamente se va a encontrar por el lado externo del ojo. Tenemos aquí detrás este amasijo de nervios grande que hay aquí. Eso es el nervio ocular. Dicho nervio está cortado en esta disección para que podamos ver en su centro. En su centro tiene arterias y venas que son las que le van a suministrar, van a suministrarle su flujo sanguíneo que necesita para funcionar. ¿Sí? Hay aquí unas estructuras que no hemos mencionado todavía, como son los nervios ciliares cortos, que son nervios muy pequeñitos que siguen siendo ramas del óptico, ¿sí? Tienen múltiples funciones, aunque en realidad no son muy relevantes para lo que estamos viendo. Luego tenemos por detrás al nervio motor ocular externo, que su función pues va a ser inervar a los músculos del ojo para permitirnos la movilización. Es uno de los pares craneales, que no hemos visto hasta la fecha todos los pares craneales, luego los vamos a revisar en una clase. Luego tenemos al nervio patético, ¿sí? Otro nervio, otro par craneal. Más abajo hay algunos orificios que llevan algunos nervios que no hemos visto, ¿sí? Que son básicamente estos, de los cuales tenemos el motor ocular común, que también es un par craneal, y tenemos de ahí en más otros nervios que nacen de un ganglio, el ganglio de Gasser. ¿Sí? Este ganglio de Gasser no es más que una conjunción, un amasijo de neuronas a través de las cuales pues van a nacer múltiples nervios. Los nervios que nacen del ganglio de Gasser pues son el nervio maxilar inferior. O sea, el ganglio lo vamos a localizar aquí y las demás son sus ramas. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, hacia acá al nervio maxilar inferior. Hacia acá una rama más pequeña, el nervio oftálmico de Willis. ¿Sí? Y luego hacia acá tenemos al maxilar superior. Nervio maxilar superior. ¿Sí? En esta imagen, por ejemplo, lo que observamos es una cuenca ocular con sus nervios, pero sin el globo ocular y los músculos para poder ver toda la inervación. Entonces aquí lo que observamos es otra vez el ganglio de Gasser y las tres ramas que acabamos de mencionar, un nervio oftálmico, un nervio nasal y un nervio maxilar superior. No tienen piernas, si se fijan, pues uno va hacia una rama oftálmica que va hacia la cuenca del ojo, una rama que va hacia la nariz y una rama que va hacia el maxilar. 3 ramas en total. La siguiente cavidad a revisar van a ser las cavidades nasales. También son bastante complejas en su interior y su funcionamiento, pero vienen a ser menos complejas que el ojo, a final de cuentas. Ya repasaremos el ojo cuando veamos los órganos de los sentidos para ver más en fondo su funcionamiento. Las cavidades nasales van a encontrarse a los lados de la línea media en la cara, ¿sí? Se van a encontrar por debajo y por dentro de las fosas oculares. Van a comunicar con otros orificios secundarios que también están formados en la cara
como lo son los senos paranasales, el seno frontal, el seno maxilar, ¿sí? Que pues como les dije son cavidades neumáticas que brindan protección a ciertas estructuras de la cara y que siempre están llenas de mucosa, que pues obviamente puede producir moco, que circula a través de tus senos paranasales y circula a través de la nariz. Van a estar por debajo y por dentro de las cavidades orbitales, como acabo de mencionar, y se encuentran inmediatamente por encima de la cavidad oral, ¿sí? Vamos a tener dos fosas nasales, una izquierda y una derecha. Van a estar separadas por un tabique semisólido, por así decirlo, porque tiene una parte ósea dura y una parte cartilaginosa más blanda. Estas van a estar formadas por 6 huesos en total. Estos huesos son el unguis, el etmoides, el esfenoides, los palatinos, el maxilar superior y el cornete inferior. De estos huesos hay dos que son impares y los demás son pares. Entonces, por ejemplo, pares, el unguis, el palatino, el maxilar superior y el cornete inferior. E impares, pues el etmoides y el esfenoides. ¿Sí? En la parte más anterior de lo que formaría el tabique hay un cartílago, que es lo que, aparte de formar el tabique, o sea, la separación entre las fosas nasales, le va a dar forma a la nariz, ¿sí? Por eso es que es blanda la nariz en su exterior. Esto, pues como acabo de decir, es la continuación del tabique óseo, que va a estar formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Aquí nos falta este otro hueso, el hueso vómer, que también forma parte de la nariz y también es impar. Entonces aquí vamos a corregir, no son 6 huesos, son 7 huesos. Aquí observamos un corte lateral de un cráneo completo, de una cabeza. Entonces, ¿dónde vamos a localizar las fosas nasales? Primero, las fosas nasales las vamos a encontrar aquí. Estas son las fosas nasales. Este es su punto de entrada, este es su punto de salida. Ahora, en este corte, lo que estamos viendo es el centro de las fosas nasales. Estamos observando el tabique nasal, que va a estar formado primeramente, esto que observamos aquí arriba en amarillo. Lo voy a redondear en azul. Esto es la lámina perpendicular del etmoides. Lo que vemos aquí arriba, esta es la apófisis crista galli o cresta de gallo. Por debajo de este encontramos el vómer. Esto es el vómer. Ambos forman la parte ósea del tabique nasal. Hacia adelante, vamos a ponerlo de otro color, vamos a encontrar el cartílago nasal. Este le va a dar la forma a la nariz. De este cartílago depende completamente el tabique y le va a dar las diversas formas que posee la nariz. Ahora, en esta otra imagen lo que observamos es ya una fosa nasal, pero le hemos quitado el tabique para ver qué es lo que hay en la cara externa de la nariz, en la cual pues vamos a observar diferentes partes a la laminilla anterior. Primero vamos a observar el maxilar superior, aquí en rojo, en una especie de color rosa, que va a formar gran parte de las paredes de la nariz. Va a desembocar por detrás todavía en el seno maxilar, Por arriba, una pequeña parte de la porción anterior va a estar formada por el frontal, ¿sí? El hueso principal, el que va a ocupar más partes, es el etmoides, ya que este forma las paredes laterales en gran parte, con las masas laterales, y a la vez pues nos va a formar los cornetes. ¿Sí? Luego tenemos al unguis en una pequeña porción, ¿sí? Esta pequeña porción en azul. Hacia atrás vamos a encontrar al hueso esfenoides, aquí en anaranjado. Por adelante y abajo de ese hueso esfenoides vamos a encontrar al palatino. Y hasta abajo de las fosas nasales, separado de las demás, encontramos al cornete inferior. Entonces cada nariz tiene 3 cornetes. Tiene 3 cornetes, uno superior, uno medio y uno inferior. Hasta aquí terminamos con la clase de hoy. En la próxima clase terminamos lo que referente a la nariz y continuamos con las cavidades orales.